Bueno, el pastor Moisés empezó el tema el domingo pasado de espíritu de resurrección. Y bueno, como todo, ¿verdad? Y todo en la palabra de Dios, pero qué bueno también que el pastor siempre está sensible al Espíritu Santo para lo que Él quiere para nuestra congregación. Y este es de un tema más, perdón, que definitivamente nos va a bendecir mucho. Espíritu de resurrección. Ahorita vamos a entrarle ahí, pero este vocablo, espíritu, es muy importante que lo tomemos. Y ahora vamos a estar mirando cosas que ya, inclusive Moisés tocó el domingo pasado también, pero ¿cuántos se han dado cuenta cómo usa la palabra de Dios, la palabra espíritu? ¿Verdad que sí? Inclusive hay pasajes donde hay un pasaje muy famoso que se conoce como los 7 espíritus de Dios: espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento. Y nosotros los evangélicos nos han instruido muy bien, gracias al Señor por eso, pero a veces como que le tenemos temor a esta palabra espíritu de. ¿Verdad que sí? Porque sabemos que sí, es real, la Biblia también lo enseña, que hay un mundo espiritual también de seres caídos, de espíritus inmundos, ¿verdad que sí? Y entonces como que le tenemos mucha cosa a esto, espíritu de, ¿verdad? Pero la Escritura usa la palabra espíritu en contraposición a la palabra, a lo que nosotros llamamos natural. Lo natural es lo físico. Amén. Entonces la Escritura tiene que usar esta palabra espíritu para darnos a entender que lo que sea que se vaya a hablar es del otro lado, que no es natural. Amén. Y de ahí nació la palabra sobrenatural, ¿verdad? Que el lenguaje del mundo lo llaman paranormal, ¿verdad? Es ese mundo, el mundo invisible. ¿Cuántos de los que estamos aquí creemos que existe un mundo invisible? Y estamos diciendo un mundo invisible, o sea, que no se ve, ¿verdad? Solo los que Dios les ha dado ese don, que el discernimiento de espíritus, Dios les abre esa dimensión de vez en cuando y pueden ver en el espíritu, pueden ver el mundo espiritual. Pero es muy importante esta palabra entonces de espíritu. Amén. Es como para decirnos de una vez, esto nos está hablando de algo natural, ¿verdad? También el pastor Moisés habló el domingo pasado, hizo referencia al mundo que ya pasó. Definitivamente entramos en otro mundo. Andaba en unas reuniones esta semana pasada y se mencionó lo mismo, ¿verdad? Todos los hermanos que estuvieron ahí, los que les tocó hablar, todos se refirieron a lo mismo. El mundo que conocíamos se acabó, ya no existe, hay otro mundo ahora, otro estilo de vida y demás. Y ahora mientras adorábamos al Señor, el Espíritu Santo me empezó a dar un viajecito ahí, mi espíritu, de cómo Dios opera tan lindo, porque es espíritu de resurrección, ¿verdad? Y si hablamos de resurrección, estamos hablando de que estaba muerto, ¿verdad? La palabra resurrección, anastasis en griego, si estamos hablando de resurrección, se resucita alguien que está muerto, ¿verdad? Y entonces esto en el contexto de la gran realidad de un mundo que se fue, una era, más específicamente, una era que murió. Y qué palabra del Espíritu Santo más linda de Dios, hablarnos del espíritu de resurrección. Amén. En la Biblia se usan los números igual que pues, la sociedad, ¿verdad? La vida esta que vivimos, hay números, ¿verdad? Y en el mundo antiguo el último número era el 7. O sea, tenían de 1 a 7, no tenían 0 inclusive. Iban del 1 al 7.
como no existían los otros números que nosotros tenemos, los famosos arábicos, y entonces ellos, cuando llegaban a 7, ya no seguían ningún otro, ¿verdad? Y entonces dibujaban, para ellos cada vez que algo se acababa, no se llegaba hasta ahí, sino que si algo se acababa, empezaba algo nuevo. Que el Espíritu Santo nos ayude aquí a lo que el Señor quiere darnos a entender, hermanos. O sea, nosotros tenemos la mentalidad que algo se acaba y uno dice, ay, ya, ¿verdad? Como cuando se nos muere un familiar, ¿verdad que sí? Y uno queda desbaratado por dentro, ¿verdad? Porque para uno fue el final. En Dios mismo, que es eterno, ¿verdad? Su naturaleza es eterna, y en el mundo de Dios no existe que se acabó, sino que si algo llega a un final, empieza algo nuevo. ¿Me están siguiendo? Muy importante esto, hermanos. Para Dios no existe que se acabó, y por eso es que, y no queremos minimizar para nada aquí, mi papá, mi mamá se murieron, se murió mi suegra, un cuñado, o sea, hemos pasado situaciones muy, muy duras con este asunto y no quiero minimizar, yo sé que ustedes también, pero hay personas que quedan pegadas a la persona que se muere, y eso no es saludable. Eso destruye, ¿verdad? Y le quita vida a las personas, ¿verdad? Y usted dice, me recuerdo un compañero mío que se murió, compañero de escuela, y bueno, él llegó a ser profesional y todo, pero era hijo único, y se murió ya trabajando y todo. Y el papá y la mamá dejaron el cuarto del muchacho íntegro, tal y como por años y años y años, así como lo dejó él, así lo dejaron ellos. Y este no es el único ejemplo, ustedes estoy seguro que han oído y conocen de cosas parecidas, ¿verdad? Gente que queda pegada a una situación que ya se terminó, ¿verdad? Eso no es saludable, mis amados hermanos, sin minimizar para nada la muerte de algún familiar amado y querido. Que en el caso de los cristianos, ¿verdad? Qué esperanza más linda tenemos. Amén. Porque también para Dios tampoco fue terminación, porque la persona sigue viva. Amén. O sea, para mí empezó algo nuevo, porque ese es el modelo de Dios. Si algo termina, viene algo nuevo. Si algo termina, viene algo nuevo. Si algo termina, viene algo nuevo. Si una era se acabó, si COVID, decían aquí los hermanos estos en esta reunión, y nosotros lo hemos dicho aquí también, si COVID acabó con ese mundo, literalmente podemos decir gloria a Dios, porque algo nuevo viene. Amén. Mira, hasta que me puse erizo. Algo nuevo viene. Y el Espíritu Santo está hablando a nuestra iglesia de espíritu de resurrección. Interesante. Y ahí fue donde los antiguos, como no tenían, su número llegaba hasta 7, era lo máximo. Para nosotros es 10, ¿verdad? ¿Cómo está puros 10? Dice uno, ¿verdad? Si hubiéramos sido de aquel mundo, diríamos, estoy puros 7, ¿verdad? Entonces ellos lo que hicieron fue un dibujo y le llamaron el infinito, que es un 8, o sea, ya después para nosotros es el 8, pero para ellos realmente ellos no estaban pensando en 8, estaban pensando en que cuando algo se acaba, viene algo nuevo, viene lo eterno. Y entonces dibujaron este famoso símbolo, que es el símbolo del infinito, que luego ya en los números arábicos lo volvieron y apareció el 8. Y aquí perdonando la expresión, la pelada fue que luego siguió 9 y 10. Hubiéramos dicho, con esa mentalidad entendemos que es algo nuevo, que cuando algo se termina, empieza algo nuevo. Amén. Así que gracias al Señor que se acabó la era pasada. Y déjenme decirles, amados hermanos, que esa era necesitaba acabarse. Mire, cada vez que hablo se me eriza el cuerpo. Porque estoy hablando en el espíritu.
esa era necesitaba acabarse. Y en el nombre del Señor, que el Espíritu de Dios nos toque ahora la mente, para ya no estar más pegados a esa era, de tal manera que el enemigo no pueda tener ninguna fuerza en nosotros para impedirnos ver lo nuevo, esta nueva era, que es la era del Espíritu, la era del Espíritu, la era del Espíritu de resurrección, la era del Espíritu de resurrección. La era que murió, hermanos, y todo tiene sus etapas, y nuestro Dios está sentado en el trono. No hay una era mejor ni peor, sencillamente se acaban eras y empiezan nuevas eras. Pero la era que terminó fue una era muy estructurada. Y cuando Jesús habló del Espíritu Santo, Él dijo, el Espíritu Santo, dice, el Espíritu, los que son nacidos del Espíritu son como el viento. El que es nacido del Espíritu es como el viento, que el viento no se sabe ni de dónde viene, ni a dónde va. Amados hermanos, la vida del Espíritu es dejarse llevar, amén. La palabra espíritu, neuma en griego, es la misma palabra para viento. Es la misma palabra. El Espíritu Santo está soplando, amén. Y entonces el viento era algo muy, nosotros lo pasamos desapercibidos totalmente, pero en el mundo antiguo el viento era algo, para los paganos era un espíritu, era un Dios. ¿Me están siguiendo esta mañana, hermanos? Pero era algo demasiadamente importante. Todo se movía por viento. ¿Cuántos de ustedes irían conmigo a un viaje saliendo de Limón, ahí del Atlántico, desde Limón hasta España, por el Atlántico, con nada menos esas tormentillillas que se hacen en el Atlántico, en un barco que está siendo conducido por viento? Conmigo no cuenten. ¿Ah? Qué importante era el viento para ellos, hermanos. Amén. El viento era algo increíble. Y qué interesante, porque es que nuestro Padre Dios, es que Él es lo máximo, no se le escapa nada. Él llega y dice, bueno, la palabra viento y espíritu se las va a poner igualitita. Igualitita. Amén. Hermanos, esta nueva era es una era del Espíritu. Es una era del Espíritu de resurrección, donde a usted y a mí nos toca tener levantadas las velas como un barco, para ser conducidos por el Espíritu Santo de Dios, por el viento de Dios. Cada vez que decimos Espíritu de Dios, estamos diciendo viento de Dios. Por eso es que cuando el Espíritu Santo se está moviendo, se oye como un estruendo. Yo no sé si usted lo ha oído, pero es algo que se oye, hermanos. Y lo que pasó en Hechos capítulo 2 dice que estaban todos reunidos y dice, y cayó como un viento recio. Igual hubiera sido traducida la Biblia, y cayó como un espíritu recio, la misma palabra. El Espíritu Santo sopla. El Espíritu Santo sopla. El Espíritu Santo está soplando en esta mañana. El Espíritu de Dios está soplando en esta mañana. El Espíritu Santo está soplando. El Espíritu de resurrección está soplando en esta mañana. Y nosotros necesitamos estar sensibles, levantando nuestras velas. Cuando la Biblia habla andad en el Espíritu, es lo que está diciendo: levanten sus velas, déjense llevar por el soplo del Espíritu. Amén. Entonces, definitivamente debemos estar más bien agradecidos. Gracias, Señor, por el COVID, porque acabó con una era estructurada, porque ahora es la era del Espíritu. Se habla, mis amados hermanos, y no quiero ser muy técnico hoy, pero tengo ese problema de todas maneras, así que no quiero ser, pero voy a tener que serlo. Termino siéndolo siempre. Pero los sociólogos le ponen nombre a las eras. Y
hay una era que se llamó la era moderna, que es exactamente la era estructurada. Todo fue estructurado, apareció la industria y un montón de cosas. Luego vino la era postmoderna. Post significa después de. La era después de la moderna. Ellos empezaron a hablar de que la era moderna se estaba terminando y se estaba entrando a una nueva era. Y le pusieron por nombre postmoderna. La era postmoderna, y me van a disculpar algunas frases que voy a usar. La era postmoderna, a mí personalmente, porque yo nací en la era moderna, yo soy moderno de esa era, pues no moderno de moderno, sino hablando de la época. Bueno, de hecho, vea que soy estructurado. Yo soy un hijo de la modernidad al 100%, súper cuadrado. Mi nuera me conoce muy bien. Entonces, a mí personalmente la era postmoderna, y me van a perdonar otra vez la expresión, a mí me empezó a provocar vómitos. Me empezó a provocar vómitos porque se dan cosas en el espíritu, hermanos. Y esto es lo que tenemos que también entender. En los aires se dan cosas. Cuando hay un cambio de era, cuando una era está muriendo, está naciendo otra. ¿Y cuántos de los que estamos aquí sabemos lo que es un parto? Solo ellas, solo las mujeres saben, ¿verdad? Pero el parto es todo un proceso increíble, incluye un montón de cosas, ¿sí o no? Dolor y un montón de cosas. Un parto no es, no, es verdad que hay un montón, y sin contar los 9 meses del embarazo. Entonces hay mucha revolución en los aires cuando hay un cambio de era. Hay toda una lucha increíble. Y la nueva era que nació, esta postmoderna, se empezó a botar un montón de cosas. Y por eso es que a mí me empezó a dar vómito. Porque yo soy modernista, ¿verdad? Yo soy nacido de esa otra era, y entonces empezó a chocarme y a chocarme. Muchas de las cosas que vemos hoy de ciento y resto de géneros. Imagínense, Dios hizo 2 géneros nada más, masculino y femenino, y los fulanitos quieren hablarnos de ciento y resto. Nos hablaran de 4, de 5 ya están mal, pero de ciento y resto, y creo que no quieren cambiar, no quieren bajar el número, creo que lo pueden aumentar. Por eso es que las personas hoy en día pueden hacerse animales si quieren, o creerse animales. Pero un montón de estas cosas que a mí por lo menos me empezó a provocar vómito, ¿verdad? Una reacción hacia esas estructuras, como el mundo diciendo, déjenme ser libre. Que hoy nosotros sabemos que eso se convirtió en libertinaje, ¿sí o no, hermanos? Sí me estoy explicando, no quiero ponerme aquí muy técnico. Voy hacia algo. Entonces, como decir, quítenme todas las leyes. De hecho, se empezó a hablar también, esta era postmoderna también se le conoce como la era posverdad, de la era después de la verdad. O sea, no me diga, cada uno define lo que quiera. Y por eso ha sido tan chocante para nosotros. Pero como Dios está en su trono, y por eso es que me di la tarea de explicar todo esto por lo que voy a decir ahorita. Como Dios está en su trono, amén. Esta era estructurada necesitaba morir para dar apertura y lugar a la era del Espíritu. Amén. Y ha sido tan lindo esto, hermanos, que todos esos jovencillos, y otra vez me van a disculpar por algunas frases que yo diga, que son bastante carnales, esas sí no son en el Espíritu. Todos esos jovencillos, muchachillos y muchachillas que andan haciendo lo que les da la gana, que han sido arruinados por el posmodernismo. La parte buena de eso que el Espíritu Santo me ha empezado a decir a mí, la parte buena es que están listos para una vida en el Espíritu. Están listos para una vida en el Espíritu. ¿Por qué? Porque esta es la era del Espíritu.
Amén. Y si nosotros sabemos aprovechar eso, en vez de decir, ay, qué fulanito que me cae, ¿verdad? Mira cuando yo ando en la calle, mis amados hermanos, me topo con muchachillos. Ayer, creo que fue ayer o antier, no sé, bajando el ascensor ahí donde estaba, se montan, digo yo, ¿verdad? Se meten al ascensor. Se suben al ascensor como 15 muchachillos, y todos altísimos, jovencitos, todos eran adolescentes, ¿verdad? Y se suben todos. Yo estaba único así, y es que fue que yo estaba en el tercer piso y el chunche se fue para el quinto piso, ¿verdad? Como que iba para arriba primero y luego para abajo. Y yo soy el único ahí. Imagínense este viejillo ahí en el rincón del ascensor, ¿verdad? Y yo así esperando, y pum, empiezan a entrar muchachillos. Todos uniformados, pero sí, con short, y eran de un equipo, ¿verdad? Y claro, ellos me ven, ¿verdad? Así, allá, viejillo, ¿verdad? Y yo viéndolos así, ¿verdad? Y entonces, pero muy amables. Yo me extrañé montones, porque aquí en este país, hermanos, entre los jóvenes yo no he experimentado eso. Es un desprecio terrible a los adultos, y a los de pelo blanco peor todavía, ¿verdad? Yo me teñía el pelo y yo creo que yo voy a volver a teñirme el pelo otra vez. Lo único bueno que me ha dejado el pelo blanco es que me pasan a la caja de primero. Y cuando llego al más por menos me dicen, descuento ¿cómo dice? De adulto mayor. Y yo digo, sí. A veces llego a unas filas del banco, allá estoy lejos, y hace el guarda así, usted señor, pase, y yo feliz. Pero estaba pensando en teñirme el pelo otra vez, porque qué desprecio, hermanos. Y esos muchachillos ahí todos así, y yo así todo, ¿verdad? Y les digo yo, ¿qué deporte es? ¿Verdad? Y entonces ya me dijo, fútbol americano, me dicen. ¿Verdad? Pero me extrañé y ellos vacilando conmigo y haciendo bromas y todo. Fue una experiencia linda. Por decir yo el viejillo, ¿eh? Pero hermanos, estas nuevas generaciones van a ser fácilmente conducidas a la era del Espíritu. Porque el mundo les enseñó que tienen que dejarse llevar por las sensaciones, por los sentimientos. Y eso Dios lo va a usar. Porque esta es la era del Espíritu. Espíritu de resurrección. Vamos a ir a Romanos capítulo 8. Espíritu de Dios, ayúdanos. Y hermanos, les digo de verdad, estoy dejándome guiar por el viento del Espíritu de Dios. Gloria al Señor. Romanos capítulo 8, versículo 2. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que el pastor Moisés le llamó el espíritu de resurrección está aquí en la Biblia. Y la Biblia lo llama espíritu de vida. Es lo mismo, ¿sí o no? ¿Resurrección qué es? Vida. Y vea que dice espíritu de vida. Nada más quería mostrarles que ahí en la Biblia está el término espíritu de resurrección, espíritu de vida. Y que es la era en la que estamos entrando. Moisés estuvo hablando el domingo pasado, habló de cómo Dios formó al hombre, ¿verdad? Él hizo referencias rapidísimas así. Eso no vamos a leerlo, pero está en Génesis 2:7, donde Dios hizo al hombre, dice, y sopló en él aliento de vida, y se convirtió el hombre en un ser viviente. Dios les advierte, todos recordamos que Dios les advierte que no coman de este árbol, porque el día que coman de ese árbol ciertamente morirán. Y lo que Dios estaba hablando, hermanos, era de una muerte espiritual.
de una muerte espiritual, que todos nosotros nacimos muertos espiritualmente y sabemos de lo que la Biblia habla. Por eso que dicha que esto sí es experiencia para nosotros. Amén. La muerte espiritual. Luego vemos que esa muerte, en Génesis 3, 6 al 7, que no vamos a leerlo tampoco, a Génesis 3, 6 al 7, vemos que esa muerte entró en la humanidad, porque Adán y Eva comieron del árbol, del fruto del árbol, y entonces esa muerte entró a la humanidad. Dios, recuerde que Dios los hace echados del paraíso, y entonces aparece este mundo natural que usted y yo conocemos, donde hay males, de cosas buenas, y hay también cosas, ¿verdad?, negativas. Ahora sí, vamos a ir a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 12. Wow, yo siento el Espíritu Santo moviéndose aquí, hermanos. Nos está barriendo, Espíritu de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pablo está haciendo referencia aquí a lo que pasó en Génesis capítulo 3, versículos 6 y 7. Cuando Adán y Eva comen el fruto, entró lo que Dios les había dicho: si lo comen, van a morir. Entró la muerte espiritual. Entró esa obra maligna en nosotros, y que ustedes y yo somos hijos de Adán y Eva, y hemos recibido y hemos heredado la naturaleza de Adán, una naturaleza que la Biblia llama la naturaleza de pecado. ¿Cuántos que estamos aquí podemos decir: tengo la naturaleza de pecado en mí? ¿Cuántos de ustedes luchan con esta naturaleza todos los días? Para esta otra que voy a preguntar, no me levante la mano, pero ¿cuántos de los que estamos aquí perdemos esa lucha muchas veces? ¿Verdad? Es esa naturaleza caída que nos hereda Adán, en la parte natural, y pónganme en buena atención porque cada término que estoy usando es importantísimo. En la parte natural, Adán nos hereda esa naturaleza, que se le ve hasta el chiquillo, ¿sí o no? Desde que nace. ¿Cuántos han visto esos chiquillos que se ponen rojos, que no les dan de comer? Bebecitos recién nacidos, ¿sí o no? Rojillo, ¿verdad? Y yo he visto bebés, hermanos, resentidos, bebecitos así, recién nacidos, que la mamá no los pudo atender muy rápido y todo, tal vez los estaba bañando, ¿verdad? Y ellos tienen hambre, y tienen hambre, y tienen hambre, y se resienten. ¿Cuántos nos ha visto bebés resentidos? Esa naturaleza ya viene ahí, ¿verdad? Y conforme van creciendo, la naturaleza se va viendo más, ¿verdad? Aunque a los padres les encanta ser ciegos, ¿verdad? ¡Ay, qué lindo! Es malcriado, insolente, que se revuelca. ¡Ay, qué quiere mi amorcito! ¿Verdad? Y con las enseñanzas mundanas y humanistas de hoy, peor todavía, hermanos, donde los chiquillos son los que mandan, ¿verdad? El martes pasado que estaba en el aeropuerto para irme, había un chiquito ahí que, Dios santo, haciendo unas cosas a la mamá, que ya yo estaba, y no estaba mi esposa conmigo, fue lo peor, ¿verdad? Porque, y por dicha que lo obedecía el Espíritu Santo, pero ya yo iba a decir algo, y hoy en día yo no creo que se pueda hacer eso. Probablemente me hubieran arrestado. Pero ya yo le iba a hablar al chiquito, yo le iba a decir algo al carajillo. Pero bueno, se les nota la naturaleza pecaminosa, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Por más que el mundo quiera decir que no, y que son... esa naturaleza de Adán viene ahí, mis amados hermanos. Vamos a ir ahora a Romanos 7. Romanos 7, versículos 23 al 25. Qué interesante. Romanos 7, 23 al 25. Este es San Pablo hablando y dice: pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente,
y que me lleva cautivo a la ley del pecado en mis miembros. Pablo experimentaba eso que usted y yo experimentamos todos los días. Algo que nos arrastra, que la Biblia lo llama la ley del pecado. Y si le llama ley, es porque es una ley. ¿Me están siguiendo? Y Pablo experimentaba eso, decía, es que yo encuentro esto que está en mí, dice, versículo 23, dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Esa palabra mente ahí es corazón, realmente es espíritu. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y Pablo era como usted y yo. El pastor Moisés empezó a hablarnos del espíritu de resurrección y probablemente va a coger más tiempo para hacerlo. Y nosotros vamos a estar, hermanos, diciendo, sí, yo quiero eso, sí, yo quiero eso. ¿Cuántos quieren la vida en el espíritu? A ver, sí, yo quiero eso. Pero vamos a estar encontrando, y por eso el Señor me dio este mensaje hoy para ustedes, una realidad de una ley que está en nosotros. ¿Sí o no? Y estaba en Pablo, y Pablo dice, está en mis miembros, se llama la ley del pecado, que me lleva cautivo. Note las palabras, que me lleva cautivo. En tiempos, hermanos, cuando era muy entendido el asunto de la esclavitud, hoy en día no tenemos esclavitud que se vea, ¿verdad? Solapada, hay un montón de esclavitud, la esclavitud sexual que hay, con montones de personas que las tienen ahí, esclavos de la parte de vendiendo sus cuerpos además, pero también hay trabajos que son esclavistas, hermanos. Así que existe la esclavitud pero solapada. Pero en ese tiempo era abierto el asunto, y Pablo se está diciendo, esta ley me tiene esclavo. Y conforme oigamos la palabra del Señor, del Espíritu Santo que está trayendo a la iglesia del Rey, hermanos, si no entendemos lo que vamos a ver hoy, usted va a decir, sí, yo quiero eso, pero ¿qué hago? Porque encuentro esta ley que está en mí. ¿Y por qué nos ha costado tanto vivir en el Espíritu y amar a Dios? ¿Y por qué nos cuesta leer la Biblia? Decía Moisés el domingo pasado, él mismo dice, yo sé que ustedes no leen la Biblia. ¿Por qué nos cuesta tanto leer la Biblia? ¿Por qué nos cuesta orar? Estamos conversando, ¿verdad? Y todo felices, y que a alguien se le ocurre decir, oremos. No, hasta que cambie uno dice, si estamos conversando y todo alguien dice, hey, vamos a comernos un helado, pops. ¿Verdad que sí? Pero, es fácil, no, oremos. Como estos anuncios, ¿verdad? Que se cambia como el mundo, ¿verdad? Y como que entra en cámara lenta, ¿verdad? ¿Por qué es? Es que hay una ley, hermanos, que está en nosotros. Se llama la ley del pecado. Y oiga cómo se llama, la ley del pecado y de la muerte. O sea, si el Espíritu Santo dijo, hablen del espíritu de resurrección, hermanos, es porque hay muerte. Amén. La ley del espíritu del pecado y de la muerte. Dice que me lleva cautivo, me tiene esclavo. Y entonces note el versículo 24, Romanos 7, 24, hermanos, porque Pablo era miembro de la iglesia del Rey. El domingo pasado estaba aquí en el culto y oyó a Moisés hablando del espíritu de resurrección, y entonces Pablo dijo, sí, yo quiero eso, pero entonces él expresó en el versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermanos, cuando empieza un anhelo en nosotros por las cosas del Espíritu, cuando de verdad decimos, sí, yo quiero eso, y empezamos a ver la realidad de esta lucha espiritual, pues vamos a tener que decir, miserable de mí, ¿quién me librará? El que le gusta la carne no, ¿verdad? El que le gusta, medio escuchó el mensajillo, que lo pasó por allá y todo, y sigue montado en la carreta, ¿verdad? En la carreta de la carnalidad. Pero el que verdaderamente quiere, hermanos, y entiende, y déjeme decirle, mis amados hermanos, cuando hay un mover de Dios, cuando hay un cambio de era, cuando Dios ha determinado y decretado cosas en los cielos, alabado sea Dios, porque esto ha sido un decreto celestial.
El cambio de era ha sido un decreto celestial, aleluya. Y el viento de Dios está soplando, el Espíritu Santo está soplando. A los que son nacidos del Espíritu no se sabe, son como el viento, no se sabe ni dónde viene ni a dónde va. Y hermano, usted puede que deje pasar, si no se da cuenta, usted puede que deje pasar esta era del Espíritu y no se monte en este viento del Espíritu de Dios. Y entonces cuando somos conscientes de eso, el Espíritu de Dios trae tristeza para arrepentimiento en nosotros, de tal manera que podamos decir: miserable de mí, miserable, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermanos, la vida en el Espíritu es algo glorioso. Nos quedan, hemos estado esclavos por décadas, inclusive antes que nosotros viniéramos a este mundo, pero nos tocó ser iniciadores, estar presentes en esta nueva era del Espíritu. Hay jóvenes, hay niños que el enemigo ha estado destruyendo, que ha estado adoctrinando, que ha estado llevándolos al mal. Pero mis amados hermanos, viene la ola del Espíritu, viene la ola del Espíritu, y es el Espíritu de resurrección. Necesitamos, ustedes y yo, es un llamado que Dios nos hace hoy a nosotros, los que estamos un poco más de años y más entendidos y más maduros. Es un llamado que Dios nos hace a meternos en la vida del Espíritu Santo, llenarnos del Espíritu de Dios, que el Espíritu Santo y ese Espíritu de resurrección nos tome, nos sature. Alabado sea Dios. Déjeme decirle que las nuevas generaciones están sedientas de las cosas del Espíritu. Ellos no dicen: yo estoy sediento de las cosas del Espíritu Santo. No, ni saben. Están como aquellos de Hechos, ni saben que hay Espíritu Santo. Pero hay un clamor en ellos por las cosas sobrenaturales. Tengo un muchacho en consejería y me dice: yo estoy buscando una experiencia paranormal. Dice: yo quiero ir a, ¿cómo se llama un sanatorio que está ahí yendo hacia el volcán? Durán. Dice: yo he querido ir ahí, dice, porque yo estoy buscando una experiencia paranormal. Yo lo que quería era agarrar un palo y darle por la jupa y decirle: aquí está la experiencia paranormal. Pero hermanos, esa es la generación nueva. Ellos no saben, ni siquiera saben que hay Espíritu de Dios. Pero ¿cuántos de ustedes creen que el terreno está abonado? Si nosotros seguimos, hermanos, metidos aquí en el templo, nada más siguiendo un patrón religioso, y no estamos entendiendo este cambio de era, y no estamos entendiendo que el terreno de las nuevas generaciones, por eso les cuento mis propias experiencias. A mí me molesta, en la carne me molesta, quisiera tener una macana, pero yo no puedo actuar en la carne, hermanos. Además de que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo, amén. Y por eso es que tenemos que ver a las nuevas generaciones como prisioneros de guerra, y nosotros somos llamados a liberar a esos prisioneros de guerra. Cuando ustedes y yo en esta, vamos a hablar de nosotros, porque a veces hablamos de la iglesia, ¿verdad? Yo soy mucho que hablo de la iglesia de Cristo en el mundo. Hablemos de nosotros mejor. Cuando la iglesia del Rey, cuando usted y yo vengamos aquí a los cultos, con todo lo que el Espíritu Santo va a estar mostrando aquí a través de los pastores, y nos metamos en este mover del Espíritu, hermanos, déjenme decirle, por eso es que el mundo estructurado tenía que morir, porque el Espíritu de Dios no puede estar estructurado. Es como el viento, usted no lo puede meter en una caja. Pero es que entonces hay que hacer esto. Yo soy así, o sea, no me estoy burlando de mí, ¿ok? Es que les quede claro que es de mí que me estoy burlando, ¿verdad? Yo soy así, que todo esto y ahora sigue aquello otro, y sí, lo del más allá, y en el nombre de Jesús, amén. Vamos a dejarnos llevar por el Espíritu de Dios en nuestra propia vida. No esperemos, aquí el culto va a ser algo glorioso cada vez más y más, porque ya es glorioso y será aún mejor. Pero en nuestra propia vida personal, ahí usted va en el bus y deje que el Espíritu de Dios lo toque. Está en el trabajo, está donde sea.
Saturémonos del Espíritu de Dios. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero hermanos, qué lindo que hay una respuesta siempre, amén. Y dice San Pablo, versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Él no se quedó ahí en esa miserabilidad, ¿verdad? Sino que gracias porque sí hay una respuesta. Pablo la encontró, está en la palabra. Gracias doy a Dios por Jesucristo. Y vea que yo les leí primero el versículo 8:2 para hablar de que la Biblia habla de un espíritu de vida, que es el espíritu de resurrección, que es el Espíritu Santo, que Jesús prometió darnos, amén. A ver, ¿cuántos tienen al Espíritu Santo aquí? A ver, gloria a Dios, Él nos dio el Espíritu Santo. Es real, esta cosa es real, amén. Ese espíritu de vida ya está en nosotros, alabado sea Dios. Pero yo se los leí primero para que viéramos que existe un término bíblico de eso. Pero el contexto de 8:2 es este que estoy leyendo ahora. Miserable de mí, 7:24. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces Pablo está desesperado y luego dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y Pablo no está diciendo que él se entrega al pecado, está diciendo, es que es un contexto grande y no tenemos tiempo hoy para entrar en todo, pero lo que Pablo está diciendo, y es lo que experimentamos usted y yo, hermanos, el mensaje claro de esta mañana que el Señor quiere darnos es que entendamos que esta naturaleza de Adán, que la Biblia lo llama el viejo hombre. ¿Cuántos han escuchado la frase viejo hombre? La naturaleza de Adán, Dios la llama viejo hombre. Es clave esto. El viejo hombre está sujeto a la ley del pecado. Y esto que el Espíritu Santo nos ayude aquí a que si se le olvida todo lo demás, que no se le olvide esto, porque es la clave del mensaje de hoy. La naturaleza de Adán en nosotros, lo que llamamos también la carne, ¿verdad? A mí, por ejemplo, me gusta mucho el descanso. Es un problema que tengo grave. Mi esposa lo sabe y lo ha vivido por 44 años. Ella es de acción, ella le quiere que uno esté trabajando, limpie ventanas. Yo los sábados me escapo, ahora por eso tengo una buena excusa, porque tengo que ir a dar clases todos los sábados. Porque ella busca ver qué hago yo, qué tengo que hacer ese día. Ese es mi problema, me encanta el descanso, me encanta estar sentadito. Dicen mis nietas, pasan ahí por la sala de mi casa y dicen, Grandpa, usted siempre está en ese sillón, me dicen. Vea que esa es su silla favorita, me dicen. ¿Verdad? El asunto, mis amados hermanos, es que este viejo hombre, y esto es que voy a decir ahorita es muy importante, subrayenlo por favor, si está tomando notas. Wow, me está alcanzando el tiempo. Estoy contento aquí. Gloria a Dios. Óigame lo que voy a decir porque lo va a chocar, te voy a decir, eso es una herejía, pero escúcheme bien por favor. Su vieja naturaleza, ese viejo hombre, nunca va a cambiar. Y ahorita le voy a decir por qué, pero muy importante lo que estoy diciendo. Porque tenemos problemas con este viejo hombre, ¿sí o no, hermanos? Y quisiéramos darle un buen guamazo, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Pero entienda desde hoy, por favor. Y todo lo que le traigo hoy son buenas noticias. Suena como una mala noticia, pero es una excelente noticia. Este viejo hombre, esa vieja naturaleza, no puede cambiar, ni nunca va a cambiar. Suena raro, ¿eh? Y es exactamente lo que está diciendo Pablo aquí en el versículo 25, 7:25. Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente, con el espíritu, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Lo que Pablo está diciendo aquí es que la carne va a servir siempre a la ley del pecado. Ahora nosotros hemos querido y hemos entendido el cristianismo, y aquí donde nos hemos equivocado todos, y la culpa es de nosotros los pastores. Nosotros hemos querido cambiar al viejo hombre.
¿Sí o no? Y ahora sí, contésteme ahí con la mano. Yo en el caso mío tengo 50 años de cristiano. 50 años de que acepté a Cristo. Y usted tendrá sus años. Después de tantos años de cristiano, díganme ustedes si han podido transformar a esa vieja naturaleza. Hermanos, es una guerra perdida. Es una gran equivocación. Estamos apuntando a lo que no debemos apuntar. Y por eso Pablo lo llama que es una ley. Que el Espíritu Santo nos ayude aquí. Es por eso que Pablo lo llama que es una ley. Cuando él está diciendo una ley, entiendan que es una ley, ¿verdad? Pero vea que recuerde que en los versículos y los capítulos fue idea de los que editaron la Biblia. Eso no estaba ahí. Pablo escribió una carta seguida, sin capítulos ni versículos. ¿Sí me están siguiendo, hermanos? Entonces él llega y dice, más con la carne a la ley del pecado, y está siguiendo. Ni siquiera está ese titulito que está ahí, ni ese 8 que está ahí, nada. Es el mismo tema. Más con la carne a la ley del pecado. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Él tiene que decir esto, hermanos. Tiene que decirlo. Dice, si esta carne nunca va a cambiar, entonces ¿qué? Vamos para el infierno. Dice, ahora pues ninguna, me están siguiendo, hermanos, palabra de Dios. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero, ¿qué? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ahora sí viene el versículo 2, que es revelador. Porque mis amados hermanos, si esta carne, si esta naturaleza que me heredó Adán está bajo la ley del pecado, las buenas noticias están en el versículo 2. Porque la ley del Espíritu, porque la ley del Espíritu de resurrección, ve, hermanos, existe lo que se llama la ley de la gravedad. Se lo voy a demostrar. Mi teléfono no, ¿verdad? Uy, no ando ni una moneda. Una moneda. Es que la hoja va a irse así. Yo necesito que se vaya así. Ah, gracias. Ok. Existe la ley de la gravedad, ¿verdad? Es una ley. Se quedó en el aire. Perdón, Miguel. No se quedó en el aire. Para que una ley natural pueda ser vencida, síganme por favor porque esto es muy importante. Para que una ley pueda ser vencida necesita una ley mayor. Aleluya. Y sí, tenemos la ley de la muerte en este cuerpo carnal, pero entonces Dios nos dio otra ley mayor, que se llama la ley del Espíritu de resurrección. La ley del Espíritu de vida. Y es la ley del Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo, yo no los voy a dejar huérfanos. Ustedes necesitan al Espíritu Santo, amén. Ustedes necesitan dentro de ustedes al Espíritu de vida, al Espíritu de resurrección. Al Espíritu de resurrección, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, alabado sea Dios. En el versículo 24 Pablo está diciendo, ¡ay, soy un miserable! ¿Quién me ayudará? Pero en el versículo 2 está diciendo, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, aleluya, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, alabado sea el Señor. Esta es la era del Espíritu. Esta es la era del Espíritu. Gloria al Señor. Efesios 4:22 habla del viejo hombre. Vamos a ir ahí a Efesios en una carrerita y ya vamos aterrizando, hermanos. Efesios 4:22. Wow, Dios me está ayudando con el tiempo hoy. Dice,
Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Este viejo hombre es esa naturaleza que está sujeta a la ley del pecado. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, ¿sí o no, hermanos? Eso lo vivimos todos los días, ¿verdad? Vea lo que dice 1 Corintios 2:14, una carrerita ahí, ahorita volvemos a Efesios. 1 Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural, y cuando está hablando del hombre natural, está hablando de la herencia de Adán. Este cuerpito natural que usted ve, carnal, de eso está hablando. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Su hombre carnal, su viejo hombre, nunca se va a convertir. No percibe las cosas del Espíritu. Y ahí es donde está la diferencia de lo que es la religión, hermanos. La religión quiere convertir al viejo hombre con ley. No hagas, no esto, no lo otro, haz esto, haz aquello. Y usted quiere decirle a ese hombre carnal suyo, ¿verdad? Haga y tiene que hacer y ayuna usted para liberarse. Y ahí está siempre. Dice, entendamos aquí claramente, ¿verdad? Que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. O sea, su carne nunca le va a decir: ay, qué rico, vayamos al culto. Su carne nunca le va a decir: ay, qué rico, hay que ayunar. Me encanta mi esposa, porque yo hasta que me quedo viéndola así, veo a la gente cuando ella dice: ay, qué lindo, vamos a ayunar. Y yo me quedo viéndola a ella y a todo el mundo y todo, inclusive yo también ahí. Es raro, o sea, yo no le veo la gracia a ayunar, ¿verdad? ¿Sí o no, hermanos? Seamos honestos. ¿Sí o no? Sí, la carne no, mentira, la carne nunca va a decir ayunemos. ¿Qué le dice la carne a usted más bien? La carne no quiere vigilias. Y hermanos, preparémonos, porque vienen vigilias, vienen oraciones, vienen intercesión fuerte, vienen ayunos. Como iglesia tenemos que meternos en esta era del Espíritu. Preparémonos, hermanos. Y déjeme decir algo, pero esto que voy a decir es Ronald Díaz nada más. O sea, por favor entiendan, yo soy muy claro cuando hablo, pero siento la libertad de decir ciertas cosas y a veces las digo. Y siempre digo, si no le gustó algo al final del culto, comen en una esquinita, nunca me lo hagan en público. Vaya en una esquinita y exhórteme. Si se me fue y yo reconozco. Pero déjeme decirle una cosa, mis amados hermanos. Ronald Díaz, dejémonos de la majadería. Ronald Díaz, por favor, esto no es ni el pastor ni nadie, ¿me estoy claro, hermanos? Pero dejémonos ya de la majadería, de adorar los jueves desde la casa. Dejémonos ya de pajas, hermanos amados. Vamos a buscar de Dios. Usted me está oyendo en esta mañana, por favor. O sea, vamos a buscar de Dios, por favor. No es cuentito que estoy en la casa ahí, en el mejor de los casos, mis amados hermanos. Pero no es cuentito que estoy en la casa y que me conecto. Mire, cuando estaban los cultos virtuales, mi esposa y yo nos bañábamos y veníamos al culto en la casa, pero nos bañábamos. No era ese cuento de estar en pijama, de estar en el culto y estar hablando y que comiendo. Hermanos amados, déjenme decirles, hay que serse serios con esto. Ya esa pandemia se fue. Es cuentito que no, yo quisiera, y otra vez, el pastor es el que manda aquí, yo no estoy diciendo nada, es Ronald Díaz, me estoy explicando, hermanos. Pero déjeme decirle, cuentito ese para mí ya tiene que pasar. Aquí deberíamos estar los jueves adorando a Dios. Y debemos estar empezando a buscar de Dios. Y necesitamos tener ayunos congregacionales. Y usted va a tener que venir si usted ama a Dios de verdad. Y si usted quiere entrar en esta ola del Espíritu, vamos a tener que meternos en las cosas del Espíritu, mis amados hermanos.
Y óigame, usted y yo tenemos suficientes años ya y ya hemos probado de todo, ya sabemos. Por eso que gracias a Dios que murió esa era. Qué dicha que el COVID se la mandó al suelo a esa era. Qué dicha, mis amados hermanos, porque no servía para nada. Ya se había puesto hedionda, ya se había puesto podrida. Y hermanos, la religiosidad apesta. Como dice Dennis Pico, dice, la religiosidad es peor que la LSD, adormece, destruye. Hermanos, es la era del Espíritu. Yo quisiera, y eso no es el día, nada más, esas son cosas mías muy personales, pero mire, yo anhelaría ver que de verdad Iglesia del Rey están conectados los jueves adorando a Dios, trayendo la gloria de Dios a sus casas. Y no es una religiosidad, es que es vida, mis amados hermanos. Es la vida en el Espíritu. Y hasta el pastor seguramente me va a exhortar hoy, con toda libertad también, porque mi hijo es un gran hombre de Dios, una gran autoridad del Señor. Pero déjenme decirle, mis amados hermanos, que Dios no nos dejó solos. Este viejo hombre entonces está viciado, no, él no va a querer orar, no va a querer. Sí, está bien, pongamos el que lo hace, porque hay un montón que no lo hacen. Pongamos ahí el jueves, y sigo haciendo lo que, y hablando y contestando teléfonos y mensajeándonos y toda la majadería. Por favor, por favor, por favor. Vámonos serios, hermanos amados. Esto no es jugar a iglesia, esto no es, por favor, no, así no es, así no es. Así no vamos para ningún lado. Sí, y las generaciones muriéndose alrededor nuestro, el diablo destruyéndolos todos los días. Todos los días. No puede ser. Así que este viejo hombre está viciado, hermanos. Y entonces dice aquí Efesios, estaba hablándoles de que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Dice que para él son locura, palabra de Dios. Me estoy dando a entender, hermano. Mira, ahí está en la Biblia. Para él, ¿qué dice? No es cierto. Y nosotros queremos convencer al hombre natural, a carnal, de que ay, sí, gústele las cosas de Dios y mira que es lo más lindo que hay. No. No los va a convencer, eso es locura para él. Esa carne que usted tiene, ya la convenció usted después de tantos años. ¿Verdad que no? No, son locuras. Aquí está la Biblia. Esto no es Ronald, la Biblia dice aquí que para él son locura. Y dice, y no las puede entender. Pero ¿cómo que no entiende usted? ¿No? Dice que no. Dice que no. Y no las puede entender, dice, porque se han de discernir espiritualmente. Ahora vamos a Efesios 4:24. Efesios 4:24. Dice, en el 22 dice, desechen, despójense del viejo hombre. Amén. Pero el 24 dice, entonces, ¿ahora qué van a hacer? Y vestidos del nuevo hombre. Y note esto, mis amados hermanos, note que, por favor, esto va con despacito y con buena letra. Ya primero hay que despojar al ese viejo hombre. Pero el versículo 24 dice, y vestidos del nuevo hombre. Oiga, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Sabe qué hizo el Señor, mis amados hermanos? ¿Sabe qué hizo Dios? Que Dios es un Dios carga, que Él sabe lo que está haciendo, ¿sí o no? O sea, esta humanidad mía tiene una naturaleza de Adán, que ya cayó, le entró la muerte. ¿Me están siguiendo? Y peor todavía, no puede cambiar. No puede discernir las cosas que son del Espíritu. No va a cambiar. Entonces lo que yo voy a hacer es, voy a crear un nuevo hombre en ellos. Y por eso dice ahí, es creado según Dios. Como dice San Juan capítulo 1 versículo 14, a los que creen Él les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, no por voluntad humana. Lo que Dios hizo fue crear un nuevo ser
que se llama el nuevo hombre. Y cuando usted aceptó a Cristo, el Espíritu Santo fue una realidad. Los evangélicos decimos, el milagro más grande es el nuevo nacimiento. Y es cierto, hermanos. Es un cliché y todo lo que sea, pero es real. Porque ¿qué sucedió? El Espíritu Santo, realmente el día que usted decidió entregarle su vida a Cristo, el Espíritu Santo en realidad fue una nueva creación. 1 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, una nueva creación, dice criatura ahí, Reina Valera 60, pero literalmente en el griego dice una nueva creación es. Así que en lo que es el espíritu de resurrección, no gaste tiempo tratando de cambiar la vieja naturaleza. No resulta, no le ha resultado. Lo que tenemos que hacer, amados hermanos, es fortalecer ese nuevo hombre, esa nueva creación en nosotros. Y ese nuevo hombre en nosotros se alimenta de cosas espirituales, se alimenta de la oración, se alimenta del ayuno. ¿Qué hay de secreto en el ayuno? ¿Sabe qué es? Exactamente este tema que estoy hablando yo. Usted es como si fuera un switch. Cuando usted no come y se aparta para Dios, es como que usted le está diciendo al viejo hombre, lo apaga, clic, y encendió el espíritu. Ese es todo el secreto del ayuno y de la oración y de todo esto. Lo que tenemos que hacer es ponerle atención al nuevo hombre, alimentarlo. Y este nuevo hombre solo se alimenta de cosas espirituales, es un ser espiritual. Se alimenta de oración, se alimenta de la palabra de Dios, se alimenta de la adoración. Por eso es que cuando hay adoración, pues que este hombre nuevo se monta en eso, hermanos, y no quiere parar, ¿sí o no? Se alimenta de adoración, se alimenta de la comunión con los hermanos. Reprendo todo espíritu inmundo de mentira y toda carnalidad y pereza y todo, hermanos. Necesitamos estar presentes en el culto. Hay vida en medio de la congregación, vida de Dios. Si queremos rescatar a un mundo en crisis, vamos a ponernos serios y vamos a decirle al Señor presente cuando estamos reunidos aquí los domingos. La vida en el espíritu, espíritu de resurrección. Ahora sí me atropelló el tiempo en el mejor momento, pero el Espíritu Santo sabe hacerlo. Necesitamos, hermanos, concentrarnos en el nuevo hombre. Termino con este versículo, 1 Corintios 9:20. 1 Corintios 9:20, Pablo hablando. Pablo entendía esto muy bien, hermanos. – 9:26, perdón. 26 y 27. Así que yo de esta manera corro, o sea, así vivo mi vida cristiana. Oiga lo que decía Pablo. No como a la aventura. Porque usted sabe que muchas veces Pablo compara la vida cristiana con una carrera de las olimpiadas y competencias que se daban en ese tiempo. Muchas veces Pablo lo usa, este simbolismo. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. No es que estoy en el maratón, sí, ahí voy. ¿Y dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? No a la aventura, hermanos. Por eso el diablo nos ha desviado tanto, por favor. Está la era del Espíritu, alabado sea Dios. Del Espíritu Santo va a controlar nuestras vidas. Dice, yo corro, dice, no como a la aventura. Ya me perdí yo, hermanos. Sí, pero me perdí en la página. Así que yo de esta manera corro no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Hermanos, ya dejemos de golpear al aire. ¿Cuántos quieren las victorias? O sea que cuando David se presentó ante el Goliat, ¿quién de ustedes cree que él quería la victoria, hermanos? A ver, por favor, ¿sí o no? ¿Usted quiere la victoria? Adelante. No hay que a la aventura, no dando golpes al aire. Versículo 27, sino que
golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Y vea lo que dice Pablo: no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hermanos, a la carne se le dice: no, usted se sujeta, y usted le da pelota al espíritu. Amén. Me encanta mi esposa, ella es un excelente ejemplo de lo que estoy hablando hoy. A la carne usted le dice: no trate de convertir la carne, por favor. Ya deseche esa idea. A la carne se le sujeta. Usted no. Y ahora le voy a hacer caso al Espíritu Santo. Amén. Con la oración, con la palabra, con el ayuno, con la congregación, con el evangelismo, compartir a Cristo para otros.